Era una tarde fría de octubre cuando llegué a la casa de mi abuela. La vieja casona de madera, ubicada en las afueras del pueblo, siempre había tenido un aire misterioso. Desde que era niño, sentía que aquel lugar guardaba secretos, pero nunca me atreví a indagar demasiado. Mi abuela, una mujer callada y reservada, nunca hablaba del pasado. Y aunque la quería mucho, siempre sentí que había algo que no me contaba. Ese día, sin embargo, todo cambió. Mi abuela había fallecido 2 semanas antes. La casa estaba vacía, llena de recuerdos y silencios que parecían susurrar en cada rincón. Había ido a recoger algunas de sus pertenencias, aquellas que la familia había decidido repartirse. Pero mientras caminaba por el pasillo que llevaba a su habitación, algo me detuvo. Una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando, me hizo detenerme frente a la puerta de su cuarto. El cuarto de mi abuela siempre había estado prohibido para mí. De niño, me decía que allí guardaba cosas frágiles, cosas que no debían ser tocadas. Nunca entendí por qué, pero obedecía. Ahora, con la llave en la mano, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta chirrió al abrirse, revelando un cuarto lleno de polvo y sombras. El aire era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Las cortinas estaban cerradas, y solo un rayo de luz se filtraba por una pequeña rendija, iluminando un viejo baúl que estaba al pie de la cama. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso que daba era observado por algo que no podía ver. Al abrir el baúl, encontré montones de fotografías viejas, cartas amarillentas y un diario de cuero gastado. El diario tenía una cerradura, pero estaba rota, como si alguien lo hubiera abierto con fuerza hace mucho tiempo. Lo tomé con manos temblorosas y me senté en la cama, sintiendo que aquel objeto guardaba algo importante. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones cotidianas, recetas, listas de compras, fechas importantes. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las palabras se volvían más oscuras, más desesperadas. Mi abuela escribía sobre sueños extraños, sobre sombras que la seguían, sobre voces que escuchaba en la noche. Y entonces llegué a la entrada que lo cambió todo. Hoy lo vi. Estaba en el espejo detrás de mí. No era un reflejo, era algo más, algo que no debería estar aquí. Sé que me está observando, que espera el momento adecuado. No puedo decírselo a nadie, nadie me creería, pero sé que no estoy loca. Esto es real. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué estaba hablando mi abuela? ¿Qué era eso que había visto? Seguí leyendo, pero las siguientes páginas estaban arrancadas. Solo quedaban fragmentos de frases como "no puedo escapar" y "siempre está ahí". De repente escuché un ruido proveniente del armario. Me levanté de un salto, el corazón latiendo con fuerza. El armario estaba semiabierto y por un momento juré que vi algo moverse dentro. Me acerqué lentamente, sintiendo que el aire se volvía más frío con cada paso. Al abrir la puerta, solo encontré ropa vieja y cajas apiladas. Pero entonces, algo cayó al suelo. Era una fotografía. La tomé con manos temblorosas y la miré. Era una imagen de mi abuela, joven, posando frente a la casa. Pero algo estaba mal. Detrás de ella, en la ventana del segundo piso, había una figura oscura, con ojos que parecían brillar en la penumbra. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor
¿Qué era eso? ¿Quién era esa persona? Decidí llevarme el diario y la fotografía. Necesitaba respuestas y sabía que no las encontraría allí. Pero al salir del cuarto, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro, tan bajo que casi no lo distinguía, pero estaba ahí. Era mi nombre. No me di la vuelta. No podía. Salí corriendo de la casa, sintiendo que algo me seguía, algo que no quería que me fuera. Y desde ese día, no he podido dormir bien, porque cada vez que cierro los ojos, veo esa figura en la ventana. Y sé que no era mi imaginación. Algo está ahí, esperando. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que anoche, mientras hojeaba el diario de nuevo, encontré una nueva entrada. Una entrada que no estaba antes y decía: ahora te está observando a ti. Los días siguientes a mi descubrimiento en la casa de mi abuela fueron una pesadilla. No podía sacarme de la cabeza esa figura en la fotografía. Esos ojos que parecían seguirme desde la penumbra. El diario se convirtió en mi obsesión. Lo leía una y otra vez, buscando pistas, respuestas, algo que me explicara qué era aquello que mi abuela había visto. Pero no había nada, solo fragmentos, palabras sueltas que no tenían sentido. Hasta que una noche, mientras revisaba el diario bajo la tenue luz de mi lámpara, encontré algo que antes no había notado. En el lomo del diario, desgastado y casi imperceptible, había un nombre: Elías. ¿Quién era Elías? Nunca había escuchado ese nombre en mi familia. Decidí investigar, preguntar a mis tíos, a los vecinos del pueblo. Pero nadie sabía nada. O al menos, eso decían. Noté que cada vez que mencionaba el nombre, las personas cambiaban de tema, como si hablar de él les diera miedo. Fue entonces cuando decidí volver a la casa. Tenía que encontrar más respuestas. Esta vez, no estaba solo. Había convencido a mi amigo Carlos de que me acompañara. Él siempre había sido escéptico, pero después de mostrarle la fotografía y leerle algunas partes del diario, accedió a venir. La casa parecía aún más sombría que la última vez. El viento silbaba entre los árboles y las ramas golpeaban las ventanas como si quisieran entrar. Carlos intentó mantener el ánimo alto, bromeando sobre fantasmas y películas de terror, pero yo noté que incluso él estaba nervioso. Nos dirigimos directamente al cuarto de mi abuela. Esta vez, el armario estaba completamente abierto, como si alguien lo hubiera dejado así. Carlos se rió, diciendo que seguro lo había dejado así la última vez, pero yo sabía que no era cierto. Había algo diferente en el aire, algo que no podía explicar. Decidimos revisar el armario más a fondo. Entre las cajas y la ropa vieja, encontramos algo que me dejó sin aliento. Una caja pequeña, de madera tallada, con símbolos extraños en la tapa. La abrí con cuidado y dentro había más fotografías, todas con esa misma figura oscura en el fondo. Y entonces encontramos una carta. La carta estaba dirigida a mi abuela y estaba firmada por alguien llamado Elías. Las palabras eran confusas, llenas de advertencias y frases que no entendía del todo. Pero una cosa quedó clara. Elías le estaba advirtiendo a mi abuela sobre algo que había despertado, algo que no debía ser molestado. Carlos y yo nos miramos, sin saber qué decir. Pero entonces, escuchamos un ruido proveniente del pasillo. Era un golpe seco, como
como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Salimos del cuarto, iluminando el pasillo con nuestras linternas. No había nadie, pero la puerta del sótano, que siempre había estado cerrada con llave, estaba abierta. El sótano era el lugar más oscuro de la casa. Nunca había bajado allí, ni siquiera de niño, pero sabía que tenía que hacerlo. Carlos intentó disuadirme, pero yo estaba decidido. Bajamos las escaleras, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso. En el sótano encontramos algo que no esperábamos. Un círculo dibujado en el suelo, con velas apagadas alrededor. En el centro del círculo había un objeto que reconocí de inmediato. Era el diario, pero no era el mismo que yo tenía. Este estaba más viejo, más gastado, y tenía algo escrito en la portada: no abras la puerta. Carlos y yo nos miramos sin entender qué estaba pasando. Pero entonces, las velas se encendieron solas, y el aire se llenó de un susurro que no venía de ningún lado y de todos lados al mismo tiempo. Sentí que algo me tocaba el hombro, y cuando me di la vuelta, vi la figura. Esa misma figura de la fotografía, con esos ojos brillantes mirándome fijamente. Carlos gritó, y ambos salimos corriendo del sótano, subimos las escaleras y salimos de la casa. No nos detuvimos hasta llegar al coche. Desde ese día, no he vuelto a la casa, pero sé que algo salió con nosotros, porque ahora, cada noche, veo esa figura en mi habitación, y sé que no soy el único. Carlos me llamó ayer, diciendo que también la ha visto. No sé qué es, ni qué quiere, pero sé que no puedo escapar, porque ahora, como mi abuela, estoy atrapado en esta pesadilla. Y lo peor de todo es que sé que esto no ha terminado. Algo se abrió en esa casa, algo que no debería haber sido liberado, y ahora está aquí, conmigo, con nosotros,